Nuestra siguiente plática es sobre demencia frontotemporal. Es una enfermedad crónico-degenerativa que más que síntomas mnésicos como tal, va a tener un conjunto de síntomas conductuales y psiquiátricos que hacen una de las demencias más aparatosas para manejar, una de las que más se institucionalizan por la cantidad de problemas que pueden generar esta enfermedad. Ya las iremos platicando. Muy bien, entonces vamos. Listo, ahí está. Ok, entonces la demencia frontotemporal no es un grupo, una enfermedad exclusiva, son diferentes grupos de enfermedades frontotemporales, un conjunto de síndromes degenerativos que se van a caracterizar precisamente porque neuroanatómicamente afectan la región frontotemporal de manera progresiva. Bueno, inicialmente afecta a otros dominios, la memoria es lo último en afectarse, por eso se conoce como una demencia cortical de múltiples dominios, no amnésica de manera inicial. Esta evolución es relativamente rápida comparada con otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Aquí en este caso la atrofia anual que podemos observar en la región frontotemporal puede llegar hasta del 8% en estos pacientes. Muy bien, ahí estamos observando la anatomía y la fisiología del lóbulo frontal. Vemos ahí diversas regiones, por ejemplo la región dorsolateral, la región orbitofrontal y la región medial. En el caso de la imagen, el número 1 es la región orbitofrontal. Esa es una región del lóbulo frontal donde radica la empatía que tenemos hacia otras personas. Ahí nos dice, o ahí es donde se encuentra la conducta socialmente apropiada. En la región número 2 que estamos viendo en la imagen es la región medial, que es la región que nos ayuda a sentirnos motivados. Y la región 3, pues una región más bien ejecutiva, que nos puede ayudar a mantener también la atención y la memoria del trabajo. Como vemos, bueno, son diversas las funciones que están radicando en el lóbulo frontal y que por lo tanto van a ser las que se van a perder en este tipo de alteraciones, en este tipo de enfermedades frontotemporales. Como dije, hay diversos tipos de demencia frontotemporal, no es una sola. Las principales son la conductual, es la más conocida, la más prevalente y la más aparatosa en cuanto a síntomas. También se le conoce como variante frontal a la conductual. La otra variante principal, la afasia primaria progresiva y la demencia semántica, que más bien son demencias que alteran el lenguaje. Tenemos otras formas más raras de demencia frontotemporal, la degeneración córtico-basal y la parálisis supranuclear progresiva, que tienen afecciones motoras. Muy bien. Epidemiológicamente es la quinta causa más frecuente de demencia en el mundo, la cuarta en enfermedades degenerativas. A manera de recuento tenemos la primera causa principal, enfermedad de Alzheimer, enfermedad mixta, vascular y Alzheimer como segundo lugar, tercero lugar, enfermedad vascular, demencia vascular, cuarto lugar, enfermedad por cuerpos de Lewy y quinto lugar, la enfermedad frontotemporal. Dentro de las demencias degenerativas primarias representa el 20%. Tiene una prevalencia estimada de 15 a 22 casos por 100.000 habitantes. Es más frecuente en hombres, tiene un parámetro o una incidencia familiar muy alta, hasta el 50%, con un patrón de herencia dominante, autosómico dominante, y la edad de presentación, eso es muy importante, es en pacientes jóvenes, 50 a 60 años. Generalmente son pacientes menores de los 65. Hemos visto que, por ejemplo, en Alzheimer, en enfermedad vascular, la edad es un factor de riesgo y entre más longevo es el adulto mayor, más riesgo de demencia. En el caso de la demencia frontotemporal, son demencias de pacientes un poco más jóvenes, ¿sale? Pero no tan jóvenes como un Huntington, por ejemplo, ¿no? Muy bien, factores genéticos involucrados, hasta el 10% hay mutaciones autosómicas dominantes
El gen más importante es el gen MAPT, pero tenemos otros genes ahí descritos, gen GRN, gen BCP, gen C9orf72. Son genes que se han encontrado que tienen asociación con trastornos frontotemporales. Como comenté en la enfermedad de Alzheimer, estas patologías degenerativas son acúmulos de proteínas mal plegadas dentro de la neurona, lo cual va a ocasionar citotoxicidad progresiva. Una de las proteínas que se plegan de manera anómala en esta enfermedad es la proteína tau. De hecho, es el componente principal de estos cuerpos de inclusión conocidos como cuerpos de PIC. También a la enfermedad frontotemporal se le conoce como demencia por cuerpos de PIC. Son cuerpos de PIC, no es otra cosa más que proteína tau mal plegada, lo cual va a ocasionar la destrucción de los microtúbulos y por lo tanto toxicidad neuronal. Pero hay también inclusiones de otras proteínas como la ubiquitina, la proteína fusionada al sarcoma, etc. Pero la principal es la proteína tau, la cual se va a acumular formando los cuerpos de PIC y va a ocasionar destrucción de los microtúbulos de la neurona. Ahí vemos algunas imágenes de anatomía patológica donde vemos atrofia en las regiones frontotemporales. Son asimétricas, eso también es característico y puede ser muy severo. Como vemos en la imagen, está adquiriendo una forma como de filo de navaja o de cuchillo. La atrofia es muy importante, de predominio cortical. Muy bien, los hallazgos neuropatológicos clásicos también son la gliosis cortical y subcortical con la pérdida cortical de neuronas y microvascularización. Ahí en esa imagen es un corte histopatológico donde estamos observando la acumulación de proteína tau en las neuronas, la forma clásica del cuerpo de PIC que se deposita de manera difusa tanto en neuronas como en neuroglia. Muy bien, el segundo tipo está asociado a depósitos de ubiquitina que participa en un amplio espectro de procesos ligandos a ADN y ARN. Como comenté en diapositivas previas, hay muchas variantes de la demencia frontotemporal. La más importante es la variante conductual, la más prevalente también. Esta se va a caracterizar por un cambio drástico en el comportamiento del paciente. Alteración del juicio y la conducta social. Ahí estamos hablando que la corteza más afectada, la región más afectada es la corteza orbitofrontal. Estos pacientes, bueno, esto de que estamos hablando del cambio profundo del comportamiento es de manera radical. Son pacientes que gastan mucho dinero, gastan en tarjetas de crédito, apuestan, cambian su personalidad. Por ejemplo, si eran personas más reservadas, se vuelven personas muy desinhibidas, muy ruidosas de alguna manera. La vestimenta que utilizan es muy inapropiada. Por ejemplo, si están en una ceremonia religiosa de cualquier tipo, llegan con prendas que no son las apropiadas. Tienen un comportamiento sexual también muy activo y de alguna manera más agresivo, como exhibicionismo o acoso sexual. Generalmente son pacientes que se meten en muchos problemas con las autoridades, con la policía, incluso con los médicos. Es muy aparatoso el comportamiento de estos pacientes y han perdido mucho el juicio, ¿no? Están muy desinhibidos, tienen falta de empatía. Ellos, aunque lesionen o lastimen o hagan algo a las otras personas, no pueden tener empatía con las otras o los otros familiares, ¿no? Pierden esa capacidad. Y bueno, una característica muy importante es la anosognosia. Ellos no se dan cuenta que tienen estos problemas. Para ellos es natural esto que están viviendo, su comportamiento. No reconocen su patología y no la identifican. Muy bien, en la variante conductual también hay disfunción ejecutiva con el paso de los meses y de los años. Alteración en la abstracción, esto es clásico, de hecho es común
que, por ejemplo, el mini mental hagan un buen rendimiento, pero a la hora, por ejemplo, de hacer los pentágonos que pedimos en el mini mental o dibujar los relojes en la prueba del reloj, le cueste más desempeñarse en esas cuestiones que involucran ejecución y abstracción. Tienen dificultad para planear las cosas, disminución en la creatividad y, como comenté, pues no tienen un componente amnésico de inicio. Muy bien. Entonces, bueno, estos pacientes, además de tener ese comportamiento tan desinhibido y tan inapropiado socialmente hablando, tienen conductas estereotipadas simples o tienen comportamientos ritualistas. Por ejemplo, a la misma hora hacen ciertas actividades, ya tienen muy agendadas sus actividades. También tienen estereotipias verbales, hablan con muchas malas palabras, cambian mucho sus hábitos alimenticios, comen mucho y generalmente tienen tendencia a buscar alimentos dulces. Muy bien, ahí estamos viendo los criterios diagnósticos para la enfermedad frontotemporal con su variante conductual. Vemos ahí que se van dividiendo y el más importante es la desinhibición. Ya vimos que afectan la región órbitofrontal y que es la que nos genera, donde radica lo socialmente correcto en nuestro comportamiento y la empatía. Entonces, por lo tanto, el principal criterio de un diagnóstico de una demencia frontotemporal sería el comportamiento socialmente inadecuado, el decoro perdido, la impulsividad, el rascarse de manera crónica, el desaseo personal. También vemos algunos otros criterios como la apatía, la disminución de la autonomía, la inercia, la falta de empatía hacia otras personas, el desinterés a interactuar con la sociedad o con otros amigos. Muy bien, otros comportamientos como los comportamientos ritualistas que hemos estado comentando, como el limpiar a determinadas horas o caminar por diversas rutas en determinados momentos, observar el reloj, obsesionarse con algunos intereses o preocuparse por algunas cuestiones, como por ejemplo mucha religiosidad, mucha musicofilia, o también es común que cambian su pensamiento político, de pronto se vuelven de otra personalidad muy distinta, a lo mejor más extremistas, ¿no? Un lenguaje estereotipado, vimos ahí que la dieta y con una hiperfagia importante y una predilección por alimentos azucarados. Muy bien, bueno, esto es importante. También los pacientes tienden a tener más toxicomanías, más alcoholismo, más consumo de tabaco. Llegan a ser también, lo que comentábamos, características sexuales un poquito socialmente inapropiadas, llamémosle así. Alteraciones de la sensibilidad del dolor, también se puede llegar a describir. Alteraciones de la temperatura o de la sensibilidad a la temperatura, también se puede describir. Si se dan cuenta, son síntomas muy aparatosos y, como comenté, la atrofia pues se da del 8% anual, entonces tiene una progresión relativamente rápida comparada con otras demencias. Muy bien, afasia primaria progresiva es otro tipo de demencia frontotemporal que va a tener un trastorno selectivo del lenguaje durante el mínimo de 2 años. También es una demencia no amnésica, cortical, de un dominio en este caso. Bueno, otras funciones van a permanecer intactas, se va a caracterizar por una afasia, es decir, ausencia del entendimiento o de la articulación del lenguaje. En este caso es una afasia mixta. Bueno, va a haber una carencia de la palabra al inicio junto con parafasias, es decir, cambiamos las palabras. En lugar de decir, por ejemplo, taza, dicen masa, ¿no? Pero al inicio de la enfermedad siguen conservando el significado. Aunque cambiaron por decir, pásame la masa, entienden el significado semántico de lo que significa o para qué es una taza, ¿no? Eso es a fases iniciales. Después van presentando como tal anomia y afasia total.
mutismo y agramatismo. Pierden totalmente la capacidad tanto de entender como de escribir y leer las palabras. Por eso es una afasia que altera tanto el componente pues sí, motor como sensitivo. Es una afasia mixta. Y esto pues es progresivo, por eso el nombre de afasia primaria progresiva. No es tan común como la variante conductual, pero sí se ha descrito, ¿no? A mí me ha tocado ver un paciente de afasia primaria progresiva. Demencia semántica se caracteriza por la pérdida del significado de las palabras, pero conserva los aspectos fonológicos. Por ejemplo, puede decir tenedor, botella, carro, pero no sabe qué significan esas palabras, ¿no? Muy bien, no comprenden tampoco el lenguaje oral y no comprenden el lenguaje escrito. Ahí estamos hablando que es una afasia sensitiva, ¿no? Hay una dificultad para el reconocimiento también con el paso del tiempo de caras y objetos. A esto se le conoce como demencia semántica y también es una demencia cortical degenerativa no amnésica. Demencia semántica en fases más avanzadas hay hipomimia, enlentecimiento de la marcha, rigidez en rueda dentada, como en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, hay otras menos comunes, como la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, que son problemas más motores que cognitivos. Hay apraxia progresiva de la marcha, es una marcha asimétrica, bradiquinesia, disfunción ejecutiva y abatimiento funcional. Esto en cuanto a las degeneraciones corticobasales. Vemos ahí que en las pruebas comunes que les hacemos, como el Mini-Mental, hay una alteración leve. Realmente donde se afecta es en lo abstractivo o lo ejecutivo, como en los pentágonos que se hacen en el Mini-Mental, pero en general la afección es leve, incluso pueden salir normales en etapas iniciales. Lo ideal ahí es irnos con fluideces o con reloj, sobre todo reloj, porque la prueba del reloj, como comenté al inicio, evalúa funciones de atención y ejecución, abstracción y semántica, que es precisamente lo que se ve muy afectado en este tipo de demencias. Al igual que la enfermedad de Alzheimer, ponemos el apellido de posible o probable. Posible si tiene todos los síntomas conductuales que estamos volviendo a ver en la tabla de la presentación. Tiene mucho síntoma conductual. Y probable cuando ya tenemos estudios de imagen que nos respalden con una atrofia frontal temporal documentadas en la resonancia magnética o en la tomografía simple de cráneo. O también hipoperfusión, hipometabolismo frontotemporal en PET-SPECT, que ya hemos platicado también de ellos. Criterios de exclusión, también nos han hablado de ellos. Por ejemplo, que estos problemas conductuales se expliquen por enfermedades no degenerativas u otras condiciones médicas. Que la alteración conductual es mejor explicada por otra enfermedad psiquiátrica. Por ejemplo, esquizofrenia, ¿no? O enfermedad bipolar. Y bueno, los biomarcadores de enfermedad de Alzheimer están ausentes. Muy bien, aquí estamos viendo una resonancia magnética con un corte coronal donde vemos una atrofia asimétrica frontotemporal con una ventrículomegalia leve, ¿no? O aquí vemos un corte transversal con un foco tanto en T2, vemos también T1 y FLAIR, con afección frontotemporal asimétrica, con ventrículomegalia compensatoria. Pero también con el paso del tiempo se afectan otras regiones como la amígdala, el hipocampo, los núcleos de la base como el caudado, putamen, estriado, otras sustancias, otras estructuras del sistema nervioso central como tálamo, hipotálamo, fascículo longitudinal anterior, fascículo uncinado, cíngulo y cuerpo calloso. Bueno, ahí vemos un SPECT de un paciente con demencia frontotemporal, donde vemos hipoperfusión frontal y en el PET con un biomarcador donde podemos observar hipometabolismo en regiones frontales. No sé si recuerden las que pusimos de Alzheimer, donde está generalizada la afección. Aquí vemos cómo la hipoperfusión pues es solamente en la región frontal prácticamente, ¿no? Es un SPECT donde hay menos irrigación en la región frontal y se nota bastante en el 5, 6, 7 y 8, ¿no?
Como vemos aquí, prácticamente los síntomas son más conductuales, son más el problema de depresión y los síntomas de conductas inapropiadas. Por lo tanto, el tratamiento se enfoca más que en antidemenciales, se enfoca en lo psiquiátrico. Utilizamos de antidepresivos de primera línea, por ejemplo, la sertralina. Otros medicamentos por sus efectos adversos como la paroxetina no las recomendamos tanto en geriatría, pero por ejemplo la sertralina tiene menores efectos adversos y funcionan bien para la desinhibición, ansiedad, impulsividad, trastornos de alimento, conductas repetitivas de estos medicamentos. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que tardan meses en poder haber una respuesta. En cuanto a los antipsicóticos, usamos la quetiapina, la olanzapina, vamos titulando las dosis de estos pacientes, sobre todo si son más longevos, nos van a ayudar a tratar la agitación, la agresividad y nos va a ayudar a reducir el estrés del cuidador, ya que tienen cierto efecto sedante, aunque la realidad es que muchos de estos pacientes terminan institucionalizados por la alta cantidad de síntomas que tienen, ¿no? Muy bien, medicamentos anticolinérgicos que se pueden utilizar. Hay muchos estudios controversiales, algunos han dicho que la memantina funciona. La realidad es que la mayoría de los artículos no respaldan dentro de la demencia frontotemporal el uso de la memantina. Y dentro de los medicamentos que son antagonistas de la colinesterasa, el donepezilo empeora los síntomas, por lo tanto nos vamos con la rivastigmina prácticamente. Ya platicamos cómo irla titulando. Y es muy importante manejar o empoderar al cuidador, lo he comentado, sobre todo en este tipo de demencias. Hay que aprender a manejar su conducta y su seguridad. No hay que dejarle a la mano tarjetas de crédito, tarjetas de débito, accederle al carro, etc. Hay que comentar y asesorar al cuidador en qué consiste la enfermedad. No es que él lo haga de manera intencionada, es parte de la enfermedad. Muy bien, decisiones familiares sobre el patrimonio, por ejemplo, escrituras, jubilación anticipada, seguros del carro, etc. Institucionalización temprana, considerarlo. Supervisión continua del paciente, no puede estar solo prácticamente. Hay que tenerlo ocupado, generar una terapia ocupacional y ejercicio físico para este tipo de pacientes. A manera de conclusión, vemos que la demencia frontotemporal es un conjunto de problemas que afectan estas regiones del sistema nervioso. Vemos que existe la variante conductual, que es la más prevalente y la más aparatosa, pero hay variantes que afectan exclusivamente el lenguaje, como la afasia primaria progresiva y la demencia semántica. Todas estas demencias son demencias corticales, no amnésicas, que van afectando paulatinamente otros dominios como la ejecución, la abstracción, etc. Bueno, clínicamente se va a caracterizar por apatía, comportamientos inadecuados, cambios en su personalidad, síntomas psiquiátricos, depresión, agitación, etc. Y que van a requerir mucho manejo farmacológico, antidepresivos, antipsicóticos y antidemenciales como la rivastigmina, la polémica de que la memantina no funciona, de que el donepezilo empeora los síntomas, es importante tomarlos en consideración también. Y las medidas no farmacológicas para que el cuidador tenga toda la información respecto al manejo del paciente y informarle que muy probablemente las generaciones que están abajo, sobre todo los hombres, puedan tener estas mutaciones que se heredan de manera autosómico dominante y que pueden pues también presentar esta enfermedad entre los 50 y 60 años. Vimos también que es una demencia que se presenta en adultos un poco más jóvenes y que tiene una velocidad de progresión un poco más rápida. Muchísimas gracias. Somos Mupec. Crece con nosotros.